Ya que está cargando. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan a través de nuestros canales de transmisión, YouTube y en este caso Zoom. Tengo conmigo al profesor Tulio Moncada para esta segunda parte sobre nuestra interesante conversación de hace unas 2 semanas sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, muchas cosas han pasado desde la última vez que el profesor Moncada y yo hablamos, o mejor dicho, desde que el profesor Moncada hizo su interesante y brillante exposición sobre sus puntos de vista acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania, y hoy tenemos una segunda parte, ya que quedaron en su momento temas que desarrollar. Tulio, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches Juan, buenas noches a todos los que nos ven en directo y los que nos verán en diferido. Tulio, cuéntame, ¿qué ha pasado desde la última vez que nosotros hablamos sobre este conflicto? ¿Qué cosas interesantes han sucedido y qué situaciones, digamos, se están desarrollando en este momento que puedan influir en el futuro y dar un giro a lo que es la historia del mundo, principalmente la historia de Europa, dado que hay unos movimientos interesantes por parte de Finlandia y Suecia con un protocolo de adhesión a la OTAN? Y la primera reacción de Rusia, que fue bastante fuerte, y luego digamos que el gobierno del Kremlin, el gobierno de Moscú, moderó un poco el tono en una segunda declaración. Hay muchas cosas que creo son muy bien, muy interesantes, por eso te cedo la palabra. Adelante, Tulio. Bueno, muchas gracias Juan. Eh, como te decía antes de comenzar, nosotros, y les recuerdo a todos que tenemos una primera parte. Los que no lo han visto, les recomiendo que la vean. En esta primera parte se explicó los antecedentes, se explicó las razones que pudieron llevar adelante a este, esta situación en la que nos encontramos en este momento. Y y se explicaron muchas cosas que no son, vamos a decir, muy, que no mucha gente dice, cosas que se ocultan, porque resulta que hay dos potencias en guerra, y cada una quiere mantener un sistema de información, un sistema de, vamos a decir, de su verdad, y las dos verdades no concuerdan. Alguien está diciendo cosas que no son ciertas, y entonces queda, y prohíben, por cierto, en Europa prohíben que se escuche la versión rusa. Han prohibido el canal de televisión rusa, los dos canales de televisión rusos que se veían en Europa, y entonces ellos tienen solamente una sola versión, por supuesto, con excepción de los canales alternativos, digamos, que como este, pero tratan de decir un poquito otras versiones diferentes que la que todo el mundo conoce, porque si fuéramos a decir lo mismo, de nada serviría estar acá. En la primera parte vimos esencialmente los antecedentes y el conflicto en sí, por lo menos hasta donde estaba en ese momento. Pero nos faltó algo muy importante, nos faltaron las consecuencias. Las consecuencias, o digamos la conclusión de todo de ese tema de esta guerra de Ucrania, y sacar a la luz una cantidad de cosas que no se están diciendo. Luego que podamos hacer una revisión de esta última parte que quedó pendiente la vez pasada, vamos a poder responder a las preguntas que me hace mi estimado historiador Juan, y, y a otras preguntas más que amplían el tema,
hasta donde se pueda ir, porque hay muchas aristas y necesitarían cada una unas cuantas horas para poderla explicar más en detalle. Entonces, comienzo con la parte del impacto. Hay una imagen que es la imagen 16, que es la que habla del impacto. Yo mientras tanto les voy a leer eh, el texto que yo había preparado, que yo escribí hace un tiempo y que lo publiqué en mi página. El texto número 8 por acá está, un segundo. Algunos piensan que una vez que Putin logre imponer sus condiciones, se retirará nuevamente. Por eso ya hay negociaciones entre Ucrania y Rusia. De hecho, hay negociaciones porque eh, en la filosofía militar rusa, se puede estar haciendo guerra al mismo tiempo que se hacen acciones de diplomacia. Ellos no ven ningún problema de pasar del uno a la otro y uno es la continuación de la otra. Entonces, hay negociaciones. Ese retiro le lavaría la cara a Putin, sería finalmente todo beneficio para Rusia. Yo tengo entendido, o sea, y en mi opinión, Rusia quiere cuatro cosas esencialmente. La primera, que le reconozcan que la península y vamos otra vez con la península, Juan, eh, la península que está invadida allí. Juan, ¿me escucha? La península de Crimea. Eso, es que yo no sé qué tengo yo con esa palabrita que no me viene. Ya va Pareciera que todo eso. pareciera que tienes un problema con la península de Crimea. Sí, vale, sí, definitivamente. Bueno, Sí. les recuerdo que el tema de la península de Crimea es muy interesante porque cuando Acá que tenemos fue, una que foto, fue Tulio. Acá tenemos una foto en donde se pueden ver los exacto, territorios. Acá vemos en la parte de abajo, en la parte sur, vemos la ciudad de Sebastopol. Y esto que vemos acá es la península de Crimea, que como dije la vez anterior, fue escenario de una guerra, quizás uno de los primeros conflictos ¿no? internacionales en el siglo XIX. Es una herencia que viene de los zares, de la zarina, de Catalina la Grande. El puerto de Sebastopol es muy antiguo y siempre le perteneció a los rusos y luego a los soviéticos. Y fue Nikita Khrushchev el que le entregó, vamos a decir, él le regaló, pero sí era el mismo país, o sea, prácticamente no fue que le transfirió la península de Crimea a otro país, sino que a un satélite soviético, porque Ucrania era una república soviética. Entonces, era como si se quedara en su propia propiedad. Y así que cuando en el 1991, 92 se independizó Ucrania, firmó un contrato con Rusia para devolverle sus bases militares, perdón, su armamento nuclear, porque en ese momento Ucrania era el tercer territorio, la tercera potencia mundial con armamento nuclear. Cuando Ucrania le devolvió a Rusia ese armamento, también le autorizó a seguir utilizando la península de Crimea y en particular el puerto de Sebastopol. Así que en el 2014, cuando Rusia supuestamente invadió Crimea, no es que la invadió, ya estaban allí, simplemente sacaron a los ucranianos que estaban allí. Entonces no han habido tal invasión y la gran mayoría, de hecho, hubo un referéndum en Crimea donde el 80-90% de la población pidió ser ruso.
pidió independencia. Entonces, bueno, volvemos al punto en que estábamos. Sí, estaba bien. Es que no quiero entrar en pantalla completa porque estoy acá diciéndoles que las cuatro condiciones que pediría Putin supuestamente serían que le dejaran oficialmente y sin problemas su península de Crimea, la independencia de las repúblicas del este de Ucrania, que son prorrusas, la neutralidad completa de toda la Ucrania como país, que sería un país neutral, y por supuesto que lo que quede de Ucrania no entre a la OTAN y supongo que tampoco quieren que entre a la Unión Europea. Entonces, esas serían en teoría las condiciones que estaría exigiendo Rusia. Las recuerdo aquí en este momento. Entonces, ok, esto es por el lado del impacto. Vimos la foto 16, Juan. Voy a buscarlo un segundo. Eh, Acá la tenemos. ajá, bueno, aquí hay una explicación muy larga, pero bueno, vamos a verla muy rápido porque el impacto que ha habido en lo político se han reforzado todas las alianzas y de repente apareció el lobo y todo el mundo se asustó y se unió, entonces se unieron todos los países europeos. Bueno, este documento lo tomé yo de un general español que hizo una presentación y este general español tiene un punto de vista evidentemente muy europeo, muy español. Y entonces también cosas que dice solamente se aplican a su punto de vista, porque cuando hablamos de una postura unificada, ya veremos más adelante que no todos los países del mundo se han unificado a eso, sino simplemente una minoría. Cuando están hablando de postura unificada se refiere prácticamente a toda Europa y a algunos otros países, pero muy pocos más. El resto de los países del mundo no están por ahora viendo a ver qué pasa. Y no están ni de un lado ni del otro, eso lo veremos más adelante. Entonces, aquí dice que resurgió Europa, sale eh, bajo la amenaza, eh, y bueno, que también ahora tenemos la noticia de que hay dos países que eran neutros que están pidiendo su anexión a la OTAN, que son Finlandia y Suecia. Desde el punto de vista económico, hay una degradación de la situación a nivel global. A nivel de todo el planeta hay un daño que se le está haciendo a la economía. Y se habla de inflación en Estados Unidos, en Europa, y seguramente eso traerá como consecuencia inflación en otros países del mundo. Desabastecimiento, es más, se habla de hambre, de hambruna, que va a venir una hambruna comenzando con la misma Ucrania y que va a afectar a muchos países. Cuellos de botella de desabastecimiento, roturas de stock, cadenas de logística. Eso ya estaba ocurriendo antes de la guerra de Ucrania porque hubo un problema antes de Navidad el año pasado y ahora se irá a empeorar. Aparte del problema que hubo en Shanghái, que también es este gran productor de objetos que se compran en Occidente y que ha tenido varios meses el puerto de Shanghái cerrado por culpa de supuestamente el coronavirus. Recomposición de los mercados bursátiles en energía. Hay unos cambios muy importantes que van a ver en cuanto al tema de la energía, en particular del gas, porque este,
Se habla de una posible cese de las exportaciones de gas de Rusia. Los europeos quisieran aplicarle ciertas sanciones, muchas sanciones a los rusos, pero no pueden aplicarle sanciones en el aspecto energético porque ellos son los primeros afectados por la necesidad que tienen tan grande de gas y petróleo. En el petróleo están necesitando el 27% de su consumo y en el gas es más del 40% de su consumo. Entonces no pueden de la noche a la mañana detener esa entrega de gas. O sea, no pueden sancionar a Rusia en la parte energética. Militar, incremento de los gastos de defensa. Bueno, ahí todo el mundo, sobre todo Estados Unidos y Europa y los aliados, están muy alarmados y preocupados y gastando mucho dinero en defensa, sobre todo el que le están regalando a Ucrania para su defensa. Y la tentación del rearme nuclear. Este, ¿Por qué? Porque nos volvemos a dar cuenta, nos volvemos a golpear la cara con una realidad de que el que tiene armas nucleares es más difícil decirle que no. No puedes pelear de igual a igual con alguien que tiene armas nucleares y tú no tienes. O incluso teniendo ambos el riesgo de una aniquilación mundial, hay que tomarlo en cuenta. Nuevas alianzas, se dan nuevas alianzas en el ámbito militar. Y social, se habla de un rechazo internacional. Sí, es cierto que hay un rechazo internacional, pero no tan mundial como pareciera. La crisis interna en Rusia, Putin todavía tiene más del 80% de voto a favor en Rusia. Sí hay, por supuesto que hay gente que está en contra de la guerra de Ucrania dentro de Rusia, pero no son mayoría. Y por otra parte, Rusia se puede decir que es una dictadura y tampoco ha sido muy bueno para ellos que manifiesten porque hay muchísimos que ya han sido detenidos. Y por supuesto los aliados de Rusia, los conocidos, pero no, ya veremos que no solamente eso, son los que las cosas no son Rusia no está aislada como se quiere hacer ver, y eso lo vamos a ver en la próxima lámina, la lámina 17, que se llama sanciones. Juan. Aquí en esta lámina que vamos a ver en un momento, este, se ven que se han tomado sanciones. No es tanto importante en esta lámina, a mí no me parece tan importante en esta lámina las sanciones que se tomaron, aunque ahí están algunas de ellas. Lo que más me parece interesante es que miren quién las ha tomado. O sea, no es todos los países del mundo, simplemente es Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Unión Europea, Japón y Australia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, claro, Unión Europea son 15 países, pero aquí vemos prácticamente 6 o 7 entidades simplemente que están tomando sanciones. Claro, son los países, vamos a decir, de la economía mundial más importante. Sí, pero bueno, tampoco es todos los países del mundo. Y por lo menos China, que es la otra potencia una de las primeras, tal vez la primera potencia económica del mundo, no está en contra de Rusia. Veamos la lámina siguiente. La lámina 17 y medio. Esta lámina es para recordarles sencillamente
que, que la Unión Europea son 15 países y cuáles son esos 15 países. En esta lámina se ven cada uno de ellos y su proximidad con la frontera rusa. Sobre todo podemos ver arriba a la derecha Finlandia y Suecia, que son los nuevos focos de tensión ahora que han declarado que desean entrar en la OTAN, y Rusia ha comenzado ya las primeras acciones para molestarlo, vamos a decirlo de alguna manera, para comenzar a hostigarlo, que ha sido cortes de electricidad. Entonces, estos son los países de Europa, los recuerdo rápidamente: Italia, Austria, Irlanda, Suecia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Finlandia, Portugal, Luxemburgo, Reino Unido, España, Alemania, Países Bajos y Grecia. Son los 15 países de la Unión Europea. Vamos a pasar a la siguiente, que es la lámina 15,5 en este caso, porque apareció después. Ah, no, esa era la 17, perdón, la 18. Esta lámina es muy, muy interesante porque resulta que se le quiso sancionar a Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es la lámina 18, Estados de la ONU. Que se quiso sancionar, y en el Consejo de Seguridad, evidentemente, uno de los miembros es Rusia y con capacidad de veto. Entonces no se llegó a ninguna parte. Sin embargo, en esta lámina se ve que ese intento de hacer una resolución en contra de Rusia por razones de derechos humanos, tuvo apoyo en esencialmente en cierta cantidad de países que vemos acá. ¿Quiénes son los países que vemos? Los que apoyaron directamente la proposición. Está Europa, están los que nombré hace rato: Australia, Japón, Canadá, Estados Unidos. Ok, están los aliados fuertes de Estados Unidos. Pero hay una cosa muy importante que hay que ver: los que están en naranja. Los que están en naranja bajo la Unión Soviética son casi todos los países de Asia continental. Está China, está la India, está Mongolia, están países que son muy grandes, y en esta parte se reagrupa prácticamente 2/3 de la población mundial. Entonces, aparte de eso, tenemos toda la parte sur de África. Prácticamente toda la parte sur de África no apoya o se abstuvo de apoyar la resolución en contra de la Unión Soviética. Y otros países más como creo que es Libia, que está allí, y otros países pequeños. Pues resulta que Rusia tiene mucho apoyo en el cono sur de África. ¿Y por qué? Porque tienen una presencia militar, no directamente de ellos, sino de unas fuerzas, de fuerzas milicias, y soldados que también están representando a Rusia en esta parte. Vamos a ver la lámina siguiente. Entonces, como vimos en esta lámina, Rusia no está aislado para nada. No, hay la lámina, la 18,5, la que te di antes, la última que te envié. Esa se llama la lámina Wagner, que tiene que ver con la presencia
de los soldados, de los militares del grupo Wagner, que son empresas privadas de seguridad o no recuerdo la palabra ahorita, eh, que se encuentran en muchos países de África y prácticamente le están peleando el liderazgo a Francia en África, que es Y uno de una sus... cosa, Tulio, Dime. esta presencia militar europea en África Esta es sucede rusa. prácticamente, sí, prácticamente sucede desde finales de los años 50, cuando los países africanos, especialmente los de los imperios coloniales británico y francés, recibieron la independencia. Estos países de alguna manera trataron de mantener a sus ex colonias como esferas de influencia, dentro de su esfera de influencia, colocando como presidente o como líder de esas naciones recién independizadas a personas que apoyaban a la expotencia colonial y sobre todo en el lado de Francia, una, un batallón de paracaidistas o un batallón de infantería, pues apoyaban a ese presidente y ellos funcionaban como asesores militares de los presidentes pro expotencias coloniales. Esto es una práctica que Francia prácticamente sigue llevando a cabo en todo lo que es la comunidad la comunidad francoafricana, y de alguna manera Inglaterra también lo sigue llevando a cabo. Y también, bueno, recordemos las famosas guerras mercenarias de los años 60 en el Congo, la famosa secesión de la provincia de Katanga, que es una de las guerras mercenarias más fratricidas y más violentas de los años 60. Y bueno, debido a eso, pues estas empresas privadas, como tú lo llamas, yo prefiero llamarlos mercenarios, Exacto. siguen estando presentes en África, porque África, por desgracia, es un continente que se presta para todo debido al abandono en el que se encuentra también, porque ha sido expoliado por las potencias occidentales prácticamente desde la colonización, desde el siglo XVI. Bueno, precisamente eso es cierto. Y ahorita ahorita lo que vemos es presencia militar rusa, o como tú dices, ¿cómo es la palabra? Mercenarios. Mercenarios. Efectivamente, es lo que son. Wagner son mercenarios rusos, pero lo que es importante es ver qué influencia tan grande tienen ya en toda África, porque hasta ahora, y para mí es la primera vez que yo escucho el tema de los rusos en África. Yo sabía que los chinos están muy presentes en África, pero con respecto a ellos tienen una manera de penetrar a través de préstamos de dinero para y grandes inversiones, y entonces ayudan, por ejemplo, a un país a construir un puerto o ayudan a un país en infraestructura, y luego el país queda completamente endeudado y prácticamente ellos se van haciendo dueños de cada país de África. Y esa es la manera como China ha ido tomando importancia en África. Pero esta parte es la presencia militar rusa en África, que es el tema un poquito novedoso para mí porque yo no lo conocía. Aquí Bueno, vemos, hay una cosa, Tulio, históricamente los soviéticos estuvieron presentes, pero en África del Norte, concretamente en Egipto, en tiempos del presidente Nasser en los años 50, en la construcción de la famosa represa de Asuán. Ellos tuvieron muchísima influencia. Y esa supuesta ayuda tecnológica que prestó la Unión Soviética para la construcción de esta represa también se transformó en ayuda militar y en presencia militar rusa, pero como te dije, fue una presencia que se vio simplemente en Egipto, no alcanzó el resto de África, y especialmente no penetró el África subsahariana, se mantuvo simplemente en el norte de África. Pero la bueno, Unión Soviética primero y Rusia después siempre han tenido hambre por los recursos naturales y el gran potencial económico de África, todos lo sabemos. ahora sí están en prácticamente todas partes. Vamos a continuar. ¿Cuántos países no han sancionado? Ah, acá. Este, mm, ¿Cuántos países no han sancionado a Rusia? 143 países de los 195 países que existen no han sancionado a Rusia. O sea que no se puede pensar que Rusia esté aislada.
a pesar de que que tú escuchas en las noticias diariamente y sobre todo en Estados Unidos que Rusia está aislada, no sé, que ya están desesperados, que no saben qué van a hacer. No, mentira. Hay 143 países que no han decidido no sancionar a Moscú. Estos incluyen economías importantes como China, India, México, Brasil, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Tailandia, Turquía e Israel. O sea, realmente es muchísimo, son muchísimos países y muy importantes. Se puede ver que entonces en realidad los que apoyan a los que apoyan a Estados Unidos son la minoría. En números se puede decir que solo 52, o sea, esa diferencia es de 52 países. Por otra parte, este, ¿quién tiene la culpa de lo que pasa? Bueno, pues resulta que China le está echando la culpa a Estados Unidos. China acusa a Estados Unidos de instigar la guerra en Ucrania y dice que la OTAN debería haberse disuelto tras la caída de la Unión Soviética. Como culpable principal y principal instigador de la crisis de Ucrania, Estados Unidos ha llevado a la OTAN a participar en 5 rondas de expansión hacia el este en las 2 últimas décadas después de 1999, dijo el vocero del Ministerio de Exterior, Zhao Lijian, en su conferencia de prensa diaria el viernes. Entre Guillomé, abro Guillomé. El número de miembros de la OTAN se incrementó de 16 a 30 y se ha movido más de 1000 kilómetros, o sea, 600 millas, hacia el este hasta cerca de la frontera rusa, empujando a Rusia contra el muro paso a paso, añadió. Aunque Beijing dice que no toma partido en el conflicto, declaró una sociedad sin límites con Moscú. Se ha negado a condenar la invasión. Se opone a las sanciones contra Rusia y suele amplificar la desinformación rusa sobre el conflicto, incluyendo el hecho de no referirse a él como una invasión o una guerra como hace el Kremlin. Las declaraciones de Zhao se producen mientras los líderes chinos y la Unión Europea celebran la cumbre virtual cuya agenda se espera que esté dominada por Ucrania. Los funcionarios de la Unión Europea buscan el compromiso de China de que no socavará sanciones y ayudará en los esfuerzos para frenar los combates. Entonces, no, volvemos al tema de que no hay de dónde viene la culpa. Hay otro más que después que nosotros hicimos la charla anterior, hubo otro personaje muy importante que también se levantó la mano para criticar a la OTAN. El Papa Francisco aseguró que los ladridos de la OTAN facilitaron la guerra. El Papa Francisco aseguró que los ladrillos de la OTAN facilitaron la guerra entre Rusia y Ucrania. El sumo pontífice reveló que desea ir a Moscú para reunirse con Vladimir Putin. Bueno, entonces no soy yo el que diga que, que la culpa de esta guerra la tiene Biden, sino que ya hay otros que lo han dicho y con mucho más peso. Una pregunta, Tulio, una Dime. pregunta que surge en medio de este análisis que estás llevando a cabo sobre la expansión de la OTAN hacia el este. Recordemos Polonia, por ejemplo, Rumanía, las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, y un país como Finlandia, que prácticamente ha tenido una historia de amor y dolor con Rusia. Suecia, gran enemigo de Rusia en tiempos de Pedro el Grande. Recordemos que su rey Carlos XII
fue un gran enemigo, un acérrimo enemigo de Pedro el Grande, hasta que este lo derrotó, como lo referí en el programa anterior, en la batalla de Poltava. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el interés de la OTAN en expandirse hacia el este? ¿Por qué la OTAN se está expandiendo de esta manera, digamos, tan fuerte? ¿Y por qué se ve a Rusia como una amenaza militar? Una vez que tomemos en cuenta que la OTAN nace como una alianza militar y política de alguna manera para contrarrestar el poderío soviético de la extinta Unión Soviética, que en aquel momento estaba bajo los destinos de uno de los líderes más belicosos de toda la historia, un criminal de guerra, como todos sabemos, que es Joseph Stalin. Pero al ya no existir la Unión Soviética, al no existir esta potencia, digamos, que creó el Pacto de Varsovia en el 55, ¿cuál es la intención de la OTAN en expandirse hacia el este? ¿Por qué Rusia se siente amenazada por esta expansión? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, como les comenté, ya puede cerrar la imagen de Wagner. Como les comenté al principio, una de las primeras cosas que les comenté cuando comenzamos la charla anterior es que en 1962 hubo la crisis de misiles con Cuba y John Fitzgerald Kennedy estuvo dispuesto a amenazar a Rusia de una guerra mundial si ponía misiles en Cuba. Y esto estuvo a punto de ocurrir. Afortunadamente hubo negociaciones entre Estados Unidos y Moscú y Rusia, y perdón, en la Unión Soviética en ese momento, y se logró llegar a un acuerdo en que Rusia retiraba sus misiles de Cuba y Estados Unidos retiraba sus misiles de Turquía. Y también que no invadiría nunca a Cuba. Esto es una situación, esto pone un precedente. Y este precedente es que los países no quieren tener en la frontera, en su frontera, no quieren tener un, un país que tenga armamento nuclear capaz de alcanzar sus ciudades en menos en cuestión de minutos y que no les deje ninguna oportunidad de reaccionar, ni siquiera alcanzar un refugio antinuclear, etcétera. Entonces, ya hubo un precedente. Ahora, qué es lo que ha querido los Estados Unidos? Bueno, como desde el principio prácticamente engañaron a los rusos, porque desde que se firmó el documento, el acuerdo de 2+4 en 1990, en el cual se negociaba la unificación de Alemania, ya allí el representante de Estados Unidos le prometió a Khrushchev que, si no me equivoco, que no habría un movimiento de la OTAN hacia el este. Simplemente el último país que entraría en la OTAN sería Alemania si lo deseaba. Y entonces, bajo ese contexto, se firmaron los acuerdos. Es cierto que no hay rastro de documento oficial firmado que diga eso, pero sí hay documentos que cuentan, que relatan que esa conversación tuvo lugar. Entonces, después vinieron el que impuso la deriva o la extensión hacia el este fue Clinton. Él fue el que decidió que se iba a seguir extendiendo y extendiendo y extendiendo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque los Estados Unidos es una potencia y quieren seguir siendo la potencia dominante.
Y la única manera de seguir siendo la potencia dominante me parece a mí que es mm, debilitando todos los que pudieran ser una amenaza a esa fuerza que ellos tienen. Y prácticamente los únicos que pueden ser una amenaza es Rusia y China. Y China no está ahorita muy amenazante desde el punto de vista militar, con excepción del tema de Taiwán, que lo quieren tomar y lo quieren tomar y posiblemente en algún momento lo tomarán. Pero Rusia sí quedó allí y Rusia hizo solicitud de entrar en la OTAN y ni siquiera la tomaron en cuenta. Y los europeos no les tendieron la posibilidad de ser un país europeo, siendo que parte de Rusia es europea, la otra parte es asiática, evidentemente, pero parte de Rusia es europea. Eh, Así que ha habido ese acercamiento cada vez más cerca de la pertenencia a la OTAN y con el riesgo para Rusia de que el país o sea, el país que entre a la OTAN puede tener en su territorio eventualmente armas nucleares y misiles nucleares apuntando a Moscú, por ejemplo. Entonces, Rusia no tuvo la fuerza al principio de evitarlo, pero ahora se considera más resistente. Y no es la única razón. Hay varias razones que ya se las comenté la primera vez. La razón de la guerra de Ucrania no es únicamente el tema de OTAN, está el tema de el Donbass, que es una población prorrusa que está siendo bombardeada, y está el tema de las riquezas de Ucrania que también le interesan a Rusia, y está el tema más importante todavía, porque esto sí es un tema de supervivencia para Rusia, que es el acceso al mar. Y el acceso al mar, ya hizo otra acción, fue en 2014, que fue tomar o asegurarse el control definitivo de la, de la península de Crimea. Entonces, este, Rusia no lo va a permitir, no va a dejar que se le, o lo dice así. Hay algo que yo quería comentarles y es que yo he visto, yo afortunadamente puedo ver programas de radio y televisión en francés, y también he visto programas de discusión, de debates en España, y hay algo que se está comenzando a decir, que hay que parar esta escalada, porque lógicamente, por ejemplo, si los Estados Unidos están apoyando a Ucrania, los Estados Unidos están metiendo dinero en Ucrania. Y oye, ahorita acaba de salir la noticia de que atraparon a varios militares americanos, canadienses, o sea, varios generales muy importantes de la OTAN los capturaron en Mariupol. Este, entonces, eh, Estados Unidos está enviando dinero, está enviando armas y está enviando apoyo militar, y sobre todo está enviando información de inteligencia, donde a través de satélites y GPS se les dice a los ucranianos cómo mejorar y su, cómo ser más eficientes y más efectivos en el logro de sus objetivos militares, cómo atacar. Por ejemplo, hay una noticia que salió en el New York Times que dice que eh, Estados Unidos fue la que le ayudó a Ucrania a poder destruir el barco de guerra que navegaba en el Mar Negro, y que le guió los misiles para poderlo destruir. Y eso ya sale oficialmente en los periódicos.
y en el New York Times. Y salió también que los Estados Unidos le decía a los ucranianos dónde se encontraban los generales rusos para que ellos pudieran matarlos. Y así fue como pudieron matar a varios generales rusos. Entonces, hay una escalada. Y entonces, si Rusia responde, va a responder de una manera que los americanos van a decir, bueno, ya no, ya respondieron, hay que volver a atacar y vamos a seguir así, igualito, igual que con el tema de Finlandia y Suecia entran en la OTAN y entonces Rusia no quiere que ellos entren en la OTAN y entonces puede ser que invada, puede ser que les dé sanciones, puede les corte la luz, que le haga una cantidad de cosas y las cosas se escalan y se escalan y se escalan y pudiera llegar el momento en que haya una guerra nuclear. Pero el problema es que una guerra nuclear acaba con la humanidad. O Hay una sea, cosa, aquí se nos morimos todos. disculpa que te interrumpa, hay una cosa sobre lo que el Kremlin dijo hace unos días, lo que se dice en la actualidad acerca de la situación de la entrada de Finlandia, sobre todo, y de Suecia, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El primer, la primera postura del Kremlin fue quizás muy virulenta, pero Putin bajó un poco el tono de las declaraciones. Me imagino que por consejos de sus consejeros y de sus asesores, él dijo que representaría un problema realmente la entrada de estos dos países escandinavos en la OTAN si se desplegasen tropas o se desplegasen armas nucleares tácticas en su territorio, ¿no? Evidentemente una entrada simbólica, digámoslo así, no causaría ningún problema para el Kremlin, ¿de acuerdo? O es lo que se desprende de las últimas declaraciones de Putin. Evidentemente, si hay presencia de tropas o si se intenta el despliegue de armas tácticas, esto sí traería una reacción militar de Rusia, pero creo que por el momento el Kremlin está muy tranquilo, más allá de una ofensiva diplomática muy mordaz, muy dura. Al principio, ahora con un poco más baja, más moderada, pero sí estamos viendo acciones por parte de Rusia, por lo menos estos cortes de luz, esta suspensión del servicio de luz a Finlandia, evidentemente tiene que ver con las decisiones tomadas por el Parlamento y el gobierno finlandés de entrar a la OTAN. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que la OTAN despliegue armas tácticas o por lo menos tropas en estos dos países, especialmente Sí, en por Finlandia, supuesto. en una frontera directa con Rusia a través de la península de Pero Jutlandia? es que eso es lo que se quiere. Ahora, eso nos lleva vamos a saltar directamente a un punto que es, ¿cuál es el verdadero motivo de esta guerra? Porque ¿quién provocó esta guerra? En mi opinión, por supuesto, y me hago la salvedad de que, bueno, me puedo equivocar, por supuesto, pero ¿quién estuvo detrás de la promoción de esta guerra? Saben que hace unos días eh, sa- es- salió, salió un comentario que quería decirles, em, que dijo un militar de los Estados Unidos que el objetivo de la guerra era debilitar a Rusia. O sea, independientemente, no independientemente que de Ucrania, que vamos a decir que Ucrania pueda ser un pretexto para una guerra entre Estados Unidos, la OTAN Estados Unidos a través de la OTAN, contra Rusia, el objetivo era esencialmente debilitar a Rusia. Y efectivamente, todo lo que se ha hecho ha sido provocarlo para que entre en guerra y peleen y haya un debilitamiento, hayan las sanciones y las sanciones pueden lograr un debilitamiento de la Unión de Rusia. Eso parece ser que es realmente lo que está en juego. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para beneficio de quién? ¿De beneficio de los Estados Unidos únicamente?
Entonces, ¿quiénes son los que están siendo las víctimas o, por ejemplo, las víctimas reales de este conflicto? Bueno, primero que nada, los ucranianos y tal vez un poco los soldados rusos, pero enseguida detrás vienen los europeos. Y los europeos prácticamente los han estado usando en esta guerra y es mi opinión y puede que otras personas piensen diferente, pero en mi opinión los han estado usando y los europeos se están dando cuenta porque yo veo en programas de radio y televisión francesa que los franceses se están dando cuenta de que los están usando para una guerra donde ellos son los que van a salir perdiendo, porque ellos son los que van a tener problemas de precio, de aumento del costo de la vida, de llegada de inmigrantes, de problemas de escasez que van a haber, tanto en energía como en alimentos. Y bueno, y ya los franceses se están dando cuenta. Entonces, supongo que los alemanes también, ¿no? Pero aquí hay que diferenciar al al pueblo francés de Macron. Una cosa es el pueblo francés y otra cosa es Macron. Una cosa es el pueblo alemán y otra cosa es el que lo lidera. Una cosa es el pueblo inglés y el que dirige Inglaterra actualmente. Entonces, y en Estados Unidos es igual. Una cosa es el pueblo estadounidense y otra cosa es Biden. Y Biden con los demócratas. Entonces, ¿por qué hago esa diferencia? Porque todos los que he nombrado, Pedro Sánchez, Macron, el de Canadá, Trudeau, todos los que he nombrado están detrás de la misma ideología. ¿Y cuál es esa ideología? El globalismo, llevarnos hacia un gobierno único, una moneda única, un mundo sin fronteras y una cantidad de objetivos que ya yo les planteé en la primera parte de esta conversación. Entonces, ellos son los globalistas, son los que están detrás de todo esto, en mi opinión. Y se los digo claro porque yo sé que hay gente que no comparte, no lo creen, pero es que no se dan cuenta de que no es una conspiración, es un hecho real. Ya es histórico, ya se sabe perfectamente hacia dónde quiere ir Soros, por qué y cómo es que Soros interviene desde, desde la Unión Europea, los diputados que participan en el Congreso de la Unión Europea, la gente que está con Biden, los demócratas, y todo muestra, los presidentes, yo se los cité varios de ellos la vez pasada, todo muestra que detrás de todos estos problemas no es un problema de país contra país, no se trata de Estados Unidos contra Rusia, se trata de los globalistas y Putin los está atacando. Esa es la realidad y por eso es que no es lógico lo que ocurre, porque estamos en una escalada que nos pone en riesgo la paz mundial. Y no es lógico lo que ocurre a menos que lo veamos desde el punto de vista de los intereses globalistas. ¿Y cuáles son los intereses globalistas? Que haya una disminución de la población no mundial, que haya una hambruna, que haya este, control de la sociedad, control de los ciudadanos y muchas otras cosas que se logran a través de una guerra tan absurda como esta guerra entre Ucrania y la OTAN, porque ni siquiera, y no, tal vez ni siquiera era posible que entraran en la OTAN, porque la OTAN tenía
no los había dejado entrar antes porque el país es muy corrupto, tiene una cantidad de defectos que no cumplía con las normas de la OTAN, ni tampoco en la Unión Europea. Y lo curioso es que, bueno, sí, lo querían meter como fuera, porque aparentemente dentro de Ucrania también había una cantidad de negocios que beneficiaban a ciertos globalistas. Se dice, yo no, yo lo he leído en varios lugares y se dice que el hijo del presidente de los Estados Unidos, Hunter, tenía negocios en Ucrania, pero no solamente los negocios con la empresa Burisma, sino que también tenía negocios con laboratorios, laboratorios de armamento biológico. Entonces, que él era el que negociaba, él era el comerciante que era el intermediario que hacía los negocios entre los servicios secretos a los que le interesa eso en Estados Unidos y el gobierno de Ucrania. Entonces, la profundidad de esta lucha va más allá de los estados. Y yo pienso que hay que darle un freno a la escalada en la que estamos. Personalmente yo diría que habría que permitirle, que yo no creo que se le permita a Zelensky permitirle que firme un armisticio o un acuerdo con Rusia para donde todos estén de acuerdo en los puntos que está exigiendo Rusia y parar esa guerra, porque si no se para esa guerra, el peligro será cada vez más grande. Entonces, y yo no veo cómo detener la, las motivaciones de ir a la guerra de parte de Estados Unidos si no es un cambio de, de dirección de los Estados Unidos. O sea, es que yo, por ejemplo, ya un año antes de las elecciones, durante un año estuve haciendo de campaña diciendo el peligro que representaba la elección de Biden como presidente de los Estados Unidos. Una persona que durante los aproximadamente 40 años que estuvo de parlamentario, eh, senador, diputado en el Congreso de Estados Unidos, este, estuvo siempre, siempre, siempre en pro de la guerra, en pro de los conflictos bélicos y seguramente con un interés, pienso yo, financiero en cuanto al desarrollo de armas y la venta de armas de las industrias armamentísticas de Estados Unidos. Y al final, con Obama, imagínense, Obama que recibió el Premio Nobel de la Paz y fue uno de los más grandes guerreristas que han habido en la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, Juan, esto es lo que es un poquito delicado, me parece, pero eso es más o menos lo que yo creo que es lo que está pasando. Bueno, son cosas que evidentemente abren otras aristas, Tulio, y dejan muchas inquietudes, ¿no? Ante la posibilidad incluso de realizar un conversatorio acerca de lo que es el nuevo orden mundial, sus objetivos y esa visión que tú tienes acerca de esta tendencia que busca crear este gobierno único, este control en la sociedad. Cuando tú hablas de esto, yo no puedo dejar menos que pensar en aquella famosa novela de George Orwell, 1984, en la que efectivamente se habla de una sociedad bajo control, ¿no? Bajo un control total de un estado férreo, de un estado que es como el que te vigila y controla todos los movimientos y de hecho, yo nunca he sido muy partidario, debo reconocer, de esta idea del nuevo orden mundial, pero sí veo que hay una serie de vestigios y hay una serie de señales que apuntan hacia un cambio, hacia un giro
En cuanto a los patrones de comportamiento de las sociedades, y esto se ha venido verificando a lo largo de los últimos 20 años, con ciertas ideologías, ciertas tendencias que ahora no voy a mencionar porque quiero evitar ser polémico, puesto que esto podría ser un contenido muy importante para un programa en el que se hable sobre este nuevo orden mundial, sobre este supuesto nuevo orden mundial, y todas las cosas que giran alrededor de quienes lo promueven, de quienes lo apoyan y de lo que busca este nuevo orden mundial con todos los puntos de contacto que tiene con movimientos políticos a lo largo y ancho del planeta, movimientos políticos que por lo general tienden a ser de izquierda o de extrema izquierda. Sería interesante, yo diría que incluso 2, 3 conversatorios se podrían hacer ante esta realidad. Como te digo, al inicio yo no era muy creyente de esto, pero sí veo que hay patrones de comportamiento que han cambiado y tienden a llevar a la sociedad hacia algo muy distinto a lo que era a principios de este siglo, de este milenio, ¿no? Y sobre eso quisiera un comentario, Tulio. Sí, que yo quisiera acotar algo porque una cosa eran los objetivos que viene anunciando, que más o menos se le reconocen al nuevo orden mundial o a los globalistas, vamos a decir así. Una cosa son esos objetivos que se les reconocen a los globalistas, que a través de ellos han llegado incluso a los objetivos a la Agenda 2030, a la Agenda 2050 de la ONU, porque los globalistas están muy metidos en la ONU. Soros tiene mucha gente que él ha financiado, que ha ayudado y que están con él, tanto dirigentes políticos como diputados, gente que pertenece a representantes que están en la ONU, en todas las organizaciones supranacionales está gente de Soros y la influencia de Soros es muy grande. Y aparte de eso, Soros por un lado, que sería el más malo de la película, pero también está el grupo de Davos, que es prácticamente lo mismo, pero con otra cara un poquito más oficial, más legal, más institucional. Y Soros parece que es el guerrillero el que hace las cosas por debajo de la mesa, el que las hace escondidas, pero le funciona muy bien porque ese hombre ha sido un genio de la finanza y ha logrado muchas cosas. Desgraciadamente, para mí, en mi opinión, un genio del mal. Entonces, Hay una pero cosa, quiero, Tulio, hay una cosa, Tulio, que es necesario quizás acotar acerca de Soros. Soros tiene más de 90 años y, bueno, en algún momento, pues, esa ya larga vida de este caballero que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial a los campos de concentración, pues llegará a su fin. ¿Quién tomaría la batuta de este nuevo orden mundial, de estas intenciones de Soros una vez que él desapareciese? Porque como te digo, su edad ya es muy avanzada y pues me imagino que, como tú dices, hay algo que gira en torno a él. Quienes están apoyándolo en esto, pues tienen que haber pensado en una sustitución a corto o mediano plazo de George Soros como el gran financista o el gran líder de este nuevo orden mundial. bueno, primero que nada, Soros tiene un hijo. Por lo menos, no sé si tiene más, pero yo sé que tiene un hijo que lo representa en muchas actividades. No sé si sea el heredero del trono, pero sí me parece que puede hacer muchas cosas. De todas maneras, Soros puede conseguir un reemplazante. Lo que importa es alguien que tenga la misma mentalidad y que pueda seguir adelante con su proyecto, porque Soros no es una persona sola. Detrás de Soros hay muchos. Entonces, simplemente reemplazar la imagen de la cabeza por otro. Incluso entre los líderes mundiales seguramente que saldría alguno de representantes, pero lo que pasa es que Soros tiene una particular, que él maneja el dinero
Él tiene el dinero y él es el que reparte dinero y el que mueve todos los hilos con dinero, a través de su fundación de Open Society Foundation y otras fundaciones que tiene. Él estaba en Ucrania desde antes de que cayera el muro de Berlín, desde que antes de que cayera la Unión Soviética. Él estaba en Ucrania ya con una fundación y todas las cosas que pasaron en Ucrania, él estaba metido en eso. Estuvo metido en la Revolución Naranja, estuvo metido en toda, él llevó al poder a, a Zelensky. O sea, él ha estado metido hasta el fondo en este tema. Pero yo quería hablar de otro punto, porque como te digo, este era el orden, el nuevo orden mundial previsto por los globalistas, ¿ok? Pero resulta que quisieron hacerle tanto daño a Rusia que le prohibieron, que le quitaron eh, 350 350.000 millones de dólares, le congelaron a Rusia en los bancos occidentales. 350.000 millones de dólares, la mitad de todo lo, las reservas rusias que tenían en Occidente para hacer frente a cualquier necesidad económica. Luego le prohibieron a Rusia la utilización del dólar para hacer transacciones. Luego lo sacaron del sistema SWIFT y no pueden entonces hacer transferencias bancarias con los demás bancos del sistema SWIFT. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace Moscú? Pues simplemente algo que ellos ya venían preparando desde el 2014 cuando tomaron la península de Crimea y, cuando tomaron Georgia, que comenzaron los primeros embargos contra Rusia. Pues qué, pues simplemente comenzar a negociar con otro sistema que no es el sistema SWIFT. ¿Y quiénes tienen eso? Lo maneja Rusia para sus negociaciones con China y con otros países. Este, entonces, Rusia lo quisieron bloquear para que no utilizara el dólar y el daño se le están haciendo es al dólar, porque resulta que ahora va a haber otro sistema equivalente al SWIFT que va a permitir hacer negocios sin tener que pasar por el dólar y basándose en monedas basadas en oro, porque lo otro que hizo Moscú fue que decidió que el rublo se iba a fijar su precio en función del oro. Y ellos tienen años, lo que tanto China como Rusia tienen años, muchos años, por lo menos unos 10 años, recogiendo todo el oro que pueden para tener grandes reservas de oro. Todavía los Estados Unidos tienen una mayor, yo creo que eso es 8, había 8.000, 8.000 millones, no sé cuánto era el monto, y estos tienen una suma alrededor de 3, 2 millones, es lo que de oro, de barras en oro, pues de dólares en oro. Pero sin embargo tienen oro y con ese oro pueden negociar, hacer negocios y crear un nuevo sistema independiente. Entonces algunos dicen el nuevo orden financiero mundial. Bueno, puede ser que en cierta forma estén yendo hacia un nuevo modelo y no el modelo que había en base al dólar. Entonces, Tulio, una pregunta, ¿por qué este ensañamiento, a tu juicio, de los líderes de este supuesto nuevo orden mundial hacia Rusia? ¿Por qué porque no digamos, es, bueno, aparentemente ellos,
Es curioso porque se decía que Putin era uno de los líderes del nuevo orden, del nuevo orden mundial visto desde Davos, desde el foro de Davos, visto desde Klaus Schwab. Él dijo que Putin era uno de sus alumnos, igual que Trudeau, igual que eh, ¿cómo que se llama? El de España, el de Francia, Macron, etcétera. Pero no, aparentemente Putin no está en las listas o no quiere estar en las listas de la gente del nuevo orden mundial. Y tampoco Xi Jinping, tampoco el de China tampoco está. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay otro polo, que estamos en un mundo multipolar, que ya no es los Estados Unidos. Y no piensen que yo tengo algo en contra de los Estados Unidos, al contrario, yo estoy en favor de los Estados Unidos 100%. No tengo nada en favor de Putin, porque para mí eso no tiene nada que ver conmigo, con mi vida, con nada. Yo no soy pro Putin para nada, simplemente planteo las realidades que he encontrado analizando documentos y analizando videos y analizando toda la información que circula. Y no aquí, sino en Europa, en Francia, en España, etcétera. Este, no, pero yo soy proamericano, pero no con la gente de Biden, porque a mí me parece que Biden bueno, primero que nada, son de izquierda, segundo, son globalistas. Y yo no estoy muy feliz de lo que he visto yo que ha hecho la izquierda en mi país. Entonces, no me gusta mucho la izquierda, por decirlo de esa manera. Este, y entonces yo sí, a mí me gusta, yo tengo familia en los Estados Unidos. Yo quisiera, me gusta mucho los Estados Unidos hasta cierto punto, ¿no? Aunque yo no quisiera vivir allá, pero sí me gustan los Estados Unidos. Yo estaría pro Estados Unidos si hay que ponerse de algún lado, pero no de los Estados Unidos de Biden. Lo siento, Biden está haciéndole un daño a su país porque lo primero que hizo Biden al subir al poder fue destruir puestos de trabajo, destruyó la, paralizó el gasoducto que venía de Canadá y eso hizo un daño enorme incluso a la independencia energética de Estados Unidos. Y, eh, y bueno, y ha hecho muchas cosas horribles, espantosas. Y los Estados Unidos están viviendo una inflación muy fuerte por culpa de eso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero, a qué quiero llegar? Que quisieron hacerle daño a Rusia, porque a mí me parece que fue una cosa voluntaria hacerle un daño a Rusia, provocarlo que entrara en esta guerra para poderlo debilitar más, independientemente de el daño que se le haga a los ucranianos, el daño que se le haya hecho a los europeos. No, eso era simplemente, eso no les importa para nada a los que están más arriba. Sí, Una ¿no? cosa, Simplemente Tulio, sí, una hacerle daño a cosa, Rusia. Pero una Rusia, cosa, perdón, déjame terminar una sí, cosa. Pero Rusia se les volteó y creó su propio sistema económico. Y a lo mejor eso va a funcionar con China. Y ahí está la India. Y ahí están otros países. Y son países de los más grandes. Está Brasil, está Arabia Saudita. ¿Qué tal si ahora todos deciden que hay que comprar el petróleo en base al rublo o a la moneda de Arabia Saudita? Ay, ¿cómo va a quedar el dólar? A la larga el dólar va a tener un problema gigantesco porque el dólar vive endeudado, tiene una deuda gigantesca y solo la mantiene porque todos los países usan el dólar y con eso se financian los Estados Unidos. Pero si los países dejan de usar el dólar, ¿cómo se va a financiar los Estados Unidos? Adelante, Juan. mira, he escuchado también opiniones de expertos acerca de que toda esta situación nos llevaría hacia una recesión económica mundial, evidentemente. Y bueno, de hecho ya la estamos viviendo. La tasa de inflación interanual en los Estados Unidos en el mes de abril fue la más alta en muchísimos años, 8,3%, lo que significa
muchísimo para un país como los Estados Unidos, que siempre tuvo una inflación controlada interanual de 2,5 y 3%. La depreciación del dólar, evidentemente, eh, es en base quizás a la misma recesión mundial, ¿no? Que tú ves que es provocada por este nuevo orden mundial. Pero hay una cosa que yo quería acotar sobre la que los teóricos del nuevo orden mundial asomaron en una ocasión, acerca de la que los Estados Unidos ya había tenido dos presidentes también eh, pertenecientes al ala, digamos, menos conservadora del Partido Demócrata, que habían sido representantes, el primero de un incipiente nuevo orden mundial y el segundo de un nuevo orden mundial, digamos, adolescente. El primero de ellos habría sido John Fitzgerald Kennedy, quien venció en unas elecciones muy cerradas, muy ajustadas, a Richard Nixon, quien era el candidato republicano en 1960, que recordemos, Richard Nixon había sido el vicepresidente de Dwight D. Eisenhower, el famoso general comandante de las tropas, comandante general de las tropas aliadas en Europa, quien ganó las elecciones en el año 52 en los Estados Unidos. Repito, no tengo manera de comprobarlo, que el primer o uno de los primeros, de las primeras fichas, por así decirlo, repito, esto es algo que mucha gente dice, de los teóricos del nuevo orden mundial, que John Fitzgerald Kennedy habría sido una de estas primeras fichas del nuevo orden mundial y que las elecciones, de hecho he llegado a escucharlo, tampoco hay manera de probarlo, de que las elecciones de los Estados Unidos del año de 1960 fueron unas elecciones arregladas. En un segundo orden de ideas, este segundo líder de los Estados Unidos, que habría sido ficha del nuevo orden mundial, de un nuevo orden mundial adolescente y un poco mejor organizado, habría sido el presidente James Carter, que precisamente no fue uno de los mejores presidentes en la historia de los Estados Unidos. Recordemos que fue ampliamente derrotado, fue simplemente barrido por Ronald Reagan. Mi pregunta es, yo no sé, Tulio, si tú estás de acuerdo con esta postura de que antes de Biden ya los Estados Unidos había tenido estos dos personajes como apoyo del nuevo orden mundial o simplemente fichas, bastiones del nuevo orden mundial. ¿Estarías de acuerdo con estas interpretaciones al respecto? Mira, en Estados Unidos es que este tema tiene una serie de conceptos. Hay una serie de conceptos que son ligeramente diferentes unos de otros y están todos ahí hasta cierto punto mezclados y mucha gente los confunde. Primero que nada, tenemos un tema que, que se trata de el poder, quién tiene el poder mundial. Y esa palabra de poder mundial, o sea, los verdaderamente poderosos, se denominan el cabal. El cabal estaría detrás de todo. ¿Quién es el cabal? Bueno, el cabal puede ser Soros, pero es simplemente un peón en el ámbito del cabal. Y el cabal son una cantidad de poderosos que en algún momento incluyen las grandes potencias, los reyes de este mundo, la reina de Inglaterra, las grandes familias de Italia que están detrás del Vaticano. Hay una cantidad de personajes y que entran dentro del cabal, tal vez los Rothschild, tal vez una cantidad de personas que son los que están en las sombras, pero son la gente más poderosa del mundo. Este, acuérdate que existe el grupo de Bilderberg que reúne a los más poderosos del mundo ya de manera más oficial, pero estos del cabal están escondidas, están en las sombras. Luego del término del cabal, para Estados Unidos se utiliza otro término ya más específico al gobierno, que es el Estado profundo. ¿Quién es el Estado profundo? El Estado profundo son gente que tiene poder en los Estados Unidos, poder legal, oficial, o sea, son miembros del gobierno. Y esos miembros del gobierno no son gente que puede cambiar cada 4 años cuando se cambia el presidente. Estos son gente que tiene cargos fijos
que no cambian, que se mantienen allí en sus cargos y que conforman una comunidad de intereses que no son necesariamente los mismos intereses que tenga el presidente de turno. Por ejemplo, fueron los que le hicieron la vida de cuadritos a Trump durante su presidencia. Eh, Entonces, existe algo que se llama el estado profundo, se supone que está más del lado de los demócratas que del lado de los republicanos, o más del lado de los globalistas, tal vez, igualmente, pero yo sé que a las personas que viven en Estados Unidos o las personas que les gustan los Estados Unidos, les choca mucho que uno pueda pensar que en los Estados Unidos las cosas no se hagan según la ley, las cosas no se hagan de manera correcta. Ellos no pueden aceptar, les cuesta mucho creer que eso ocurra. Pero una cosa es lo que era o la imagen que teníamos de los Estados Unidos antes y lo que se está viendo hoy en día, que es de otra realidad muy diferente. Aló. Y para eso me apoyo yo ¿Está en todo bien? solamente, me apoyo en un punto que ¿Está sé todo que bien? es, Dime. me apoyo en un punto que es el hecho de que en los Estados Unidos mataron al presidente Kennedy, y lo mató los servicios secretos de los Estados Unidos, aparentemente. Si tú ves la película de Kevin Costner, JFK, si tú ves todas las noticias que circulan, todos muchos videos que hay en las redes sociales, mucha información que circula, es muy difícil tragarse el cuento de que un tipo ahí eh, un poco raro de mente, un poco fanático, allá él solo con un viejo fusil lanzado las balas que mataron a Kennedy en las circunstancias en que lo mataron. Sobre todo la historia de la bala mágica, que ya la gente sabe seguramente a qué me refiero. Entonces, ese país, sus servicios secretos mataron a su presidente. Y, y si eso pasó, y si hicieron todo lo posible para sacar a Trump, si supuestamente, porque la gente no lo termina de creer, personalmente lo creo, pero no lo puedo afirmar porque no tengo pruebas, pero o sea, hubo manipulaciones que cambiaron los resultados de las elecciones, etcétera, que tú sabes que hay palabras que no se pueden decir. Bueno, yo pienso que todavía hay un estado profundo en los Estados Unidos que hace lo y deshace como le da la gana. Y eso es, y también van un poco en el sentido de, de los globalistas, de los globalistas, sí. Bueno, y hay más cosas, hay otra. Entonces hay que estar claro para saber quién hace qué en este ambiente. Tú puedes ponerle una etiqueta de que lo hizo porque es globalista o que lo hizo porque es el Deep State, el estado profundo o cualquier otra. Todo depende de la cosa, de lo que ocurrió, quién lo hizo y en qué circunstancias. Y ahí podemos analizar quién lo hizo y por qué. Entonces, bueno, sí, a mí no me extraña que hayan ellos o que hayan muchos más. Este, el quien se benefició con la muerte de Kennedy, el que vino después, el presidente que lo reemplazó, por Bueno, ejemplo. Pero yo no Kennedy puedo fue decir que lo haya reemplazado, mandado a matar. Kennedy fue reemplazado por el presidente Johnson, Lyndon Johnson, que era su vicepresidente, de hecho. Por Él era el supuesto. vicepresidente, fue su compañero de fórmula en las elecciones de 1960 y fue quien juramentó a la presidencia de Estados Unidos, o fue juramentado para la presidencia de Estados Unidos prácticamente inmediatamente después del deceso del presidente Kennedy. Y Johnson, entre otras cosas,
entre otras medidas que Kennedy no había querido tomar, fue la de tomar la decisión de enviar más efectivos militares a Vietnam, entre otras cosas, ¿no? Llama mucho la atención eso. Simplemente estoy citando datos históricos y la historia está allí. Yo simplemente la estoy citando acá. No trato de, digamos, de apoyar ciegamente ciertas tesis de la teoría de la conspiración que giran en torno a quienes pudieron haber ordenado el asesinato del presidente Kennedy, que de paso fue también un personaje con una vida bastante polémica, ¿no? Y miembro de una familia también bastante polémica dentro de la tradición política y de poder de los Estados Unidos de América durante muchísimos años, de una familia de origen irlandés, Y el único católico. el único presidente Único católico de presidente los Estados católico. Unidos hasta ese momento. Sí. Bueno, nadie puede negar sus conexiones con la mafia italoamericana, sus conexiones con ciertas organizaciones dentro de lo que era el mundo delictivo de Estados Unidos, y eso llamaba pues mucho la atención, poderosamente la atención, y se han tejido a lo largo de los años pues una serie de teorías, de hipótesis acerca de su asesinato que van muy, o sea, no van de la mano con lo que la Comisión Warren en su momento dedujo y no van de la mano con lo que se estableció oficialmente. Llama la atención también el Mira, asesinato de Harvey Lee Oswald y de Jack Ruby, entre otros, ¿no? Que sí. fueron Mira, Juan, cosas que han quedado para la historia, que han quedado prácticamente sin una explicación concreta, sin una explicación, digamos, que convence realmente, ¿no? yo recomiendo un video que hay en YouTube que se llama algo así como Los verdaderos asesinos de Kennedy o algo por el estilo. Este, y es muy interesante porque hubo una persona que hizo una investigación, unos periodistas hicieron una investigación y aparente, y según ellos, ¿no? Según ellos, el asesinato de Kennedy lo hicieron, fueron, ¿cómo te digo? Fueron mafiosos importados de afuera. Fueron gente de Marsella, de la mafia marsellesa, que trajeron de allá, que eran expertos militares, pero eran mafiosos. Y los trajeron vía México, los entraron en Estados Unidos y los tuvieron un par de semanas allí en Dallas, hicieron lo que iban a hacer, luego los tuvieron otras semanas más allí, los sacaron por Canadá y los devolvieron a Francia. Hay una cosa, Eran sí, hay una cosa, Tulio, cuando tú mencionas a los franceses involucrados en a esta la mafia, conspiración, a la mafia. la mafia marsellesa, probablemente la Unión Corsa. Sí, eh, también. Recuerdo un libro que leí en mi juventud y que considero uno de los libros más interesantes que yo jamás haya leído, que es el Chacal, que no tiene nada que ver con el famoso terrorista de origen venezolano, sino que tiene que ver con un libro escrito por un genial escritor inglés, Frederick Forsyth, autor de otro libro tremendo que recomiendo, que se llama Los perros de la guerra. Frederick Forsyth escribió por allá por principios de los años 60, hipotizó un atentado contra el presidente de Gaulle. En ese entonces Charles de Gaulle era el presidente francés, llevado a cabo por la Organización del Ejército Secreto. ¿Quién era esta Organización del Ejército Secreto, o OAS, como se conocen sus siglas en francés? El Eran OAS. los soldados disidentes del ejército francés que había peleado en la guerra de Argelia durante los años 50 y 60, que prácticamente defendían los intereses coloniales franceses y que no habían estado de acuerdo con el armisticio llevado a cabo por De Gaulle y Ben Bella, que era el líder Eso era de extrema derecha. de extrema derecha, que no había esta gente, estos miembros de la OAS, eran disidentes del ejército francés que simplemente no estuvieron de acuerdo con los armisticios firmados entre Ben Bella, que era el líder argelino, el líder del movimiento, digamos, anticolonial argelino, y el gobierno francés. Ellos crearon esta organización paramilitar
que llevó a cabo varios atentados, esto es parte de la historia, repito, Sí. varios atentados contra la vida de Gaulle, entre ellos uno en la Academia Militar, en la mayor Academia Militar de París, en el año 61, creo. Y es en estos atentados en los que se basa Frederick Forsyth para escribir su novela. Y no puedo evitar encontrar puntos de conexión entre lo que tú estás narrando y lo que sucede pues en esta historia. Llama mucho la atención pues esta investigación o el resultado de esta investigación de que estos asesinos, supuestos asesinos del presidente Kennedy, pues viniesen de Francia, ¿no? Quizás hasta tuvieron algo que ver con la OAS, no sé, estoy hipotizando evidentemente porque desconocí esa teoría honestamente. Tú. Muy interesante porque yo la conseguí después de buscar mucho en YouTube, y encontré ese video que la primera parte del video es un análisis muy detallado de lo que fue el atentado de Kennedy. Y luego de que hace todo ese análisis diciendo qué pudo haber pasado, cómo va a ser esto, aquello, evidentemente queda fuera de lugar que Orwell haya hecho el atentado, ¿no? La segunda parte es que comienza a mostrar todo el tema de la investigación de estos asesinos. Fue un contrato que le pasaron a la mafia, y la mafia pasó eso a la mafia de, de Marsella. Y la mafia de Marsella contrató unos matones creo que era de la mafia Córcega. Entonces, sí, es una historia increíble, es una cosa que pocos conocen y que no se le ha dado mucha publicidad, porque yo creo que porque las mismas instituciones legales que deberían retomar ese asunto y estudiarlo, no le han parado mucho, no le han hecho mucho caso a esa historia, a esa versión de la historia. ¿Será que no quieran remover cierta, cierto polvito que ya está encima de los casos, de los expedientes? Bueno, hay algo que tú sabes que cada cierto tiempo la CIA, la Central de Inteligencia de los Estados Unidos, desclasifica ciertos archivos, como lo hace el gobierno de los Estados Unidos con ciertos archivos secretos o considerados de suma importancia para la seguridad nacional. Quizás en algún momento, si existe algún archivo, si existe algún expediente, pues evidentemente será desclasificado con el paso de los años. Quizás ni tú ni yo lo veamos, pero evidentemente eso en algún momento pasará. Lo que pasa sí, fíjate a dónde llegamos nosotros, a hablar del asesinato del presidente Kennedy, entre otras cosas, ¿no? Estamos Mira, haciendo un poco. hay unas frases aquí que yo anoté hoy, o sea, Ujú. que son de actualidad, y que yo quisiera leerte así. Son frases sueltas que yo he ido anotando en los diferentes noticieros de hoy. Y me parece interesante que los comentemos, aunque sea muy rápidamente, o sea, no vamos a meternos mucho en esto. La primera dice, el objetivo no es salvar Ucrania, es debilitar a Rusia. Bueno, hablamos un poco de esto ya, que el verdadero objetivo no es salvar Ucrania, sino debilitar Rusia. Otro comentario dice, se trata de una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Yo diría más, se trata de una guerra entre Putin y los globalistas. Y de verdad que, ¿sabes qué? Creo que fue el presidente de la BlackRock. Hizo un comentario, ¿sabes quién es BlackRock? Es el más grande inversionista, empresa de inversiones de los Estados Unidos, que tiene dinero invertido en casi todas las empresas importantes del mundo, y en todas las americanas. Y por ejemplo, por decirte algo, tiene más más acciones en Facebook que el mismo dueño de Facebook, que se dice que es el dueño, su carita. Mark Zuckerberg, Zuckerberg, Mark Zuckerberg. exacto, que le dicen su carita. Y así por el estilo. ¿Y qué fue lo que dijo? Que dijo que Putin había quebrado el objetivo del nuevo orden mundial. ¿Qué te parece? Interesante. Y lo están diciendo ellos. Además dijo hace unas semanas atrás
que con toda esta situación iban a quebrar varios países, como por ejemplo España o Francia. Y entonces resulta que si quiebran España, por ejemplo, entonces la Unión Europea o los organismos así que como los que maneja Soros les puede prestar dinero para ayudarlos. Un poquito como están haciendo los chinos en África. Yo te presto dinero, yo te presto dinero y tú eres mío después. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí van las cosas. Están quebrando todo, pero para apropiárselo después. Bueno, Macron eso, apoya Macron apoya la entrada de la Finlandia a la OTAN. Eso podría llevar a una guerra europea que los Estados Unidos miran de lejos y harán funcionar sus fábricas de armas. O sea, ¿qué es lo que más le beneficia a Estados Unidos? Que haya guerra. Allí es donde, claro, yo entiendo que me van a decir algunos, ¿no? Y la industria, cuando está en guerra, no puede hacer las mismas cosas. Este, yo creo que con la guerra, las personas, ciertas personas que son los que toman decisiones, ganan más. hay una cosa, Tulio. Los grandes contratos de los fabricantes de armas que firman con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en época de guerra, cito dos casos: la Segunda Guerra Mundial, la industria armamentista de los Estados Unidos, más o menos desde el año 1940 hasta 1944, fue prácticamente la que mantuvo la economía de los Estados Unidos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, luego del ataque a Pearl Harbor el 8 de diciembre del 41. En otro orden de ideas, en otra guerra, evidentemente larga, la guerra de Vietnam, las tropas de los Estados Unidos en Vietnam necesitaban armamento. ¿Y quién fabricaba ese armamento? Grandes contratistas y grandes fabricantes de armas que firmaban enormes contratos con el Pentágono y Claro. producían a su vez gran cantidad de empleos y generaban muchísimos puestos de trabajo, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. También se vivió un pequeño periodo, digamos, de prosperidad económica durante la Guerra de Corea, del 50 al 52, con la presencia de las tropas de Estados Unidos y la ONU en la península de Corea, pero fue mucho más breve porque esta guerra no llegó a durar sino 2 años y medio, ¿no? Pero es en estos, precisamente en estos, tratando de darte un poco la razón, precisamente en estas grandes guerras donde los grandes contratistas, los fabricantes de armas, se benefician. Sí. No, y las personas que cobran comisión, eh, vean para dónde yo apunto. Este, Estados Unidos ayuda a Ucrania a hundir el barco de guerra ruso ya y a asesinar los generales rusos. O sea, estos son ejemplos de que yo creo que ya los comenté del apoyo que están dando los Estados Unidos en la guerra actual, o sea, la parte de inteligencia. Estados Unidos intervendrá en Ucrania hasta que muera el último ucraniano. Esto fue un comentario que yo escuché que lo dijo una mujer que es un ministro en Rusia, que no sé qué nombre recuerdo porque yo no lo anoté en ese momento, no recuerdo quién era, pero era una mujer. Y ella dijo que Estados Unidos, ella dijo textual, más o menos así, Estados Unidos aguantará o aguantará la guerra, más podrá resistir a la guerra hasta que muera el último ucraniano. O sea, es como bastante cruel la frase eh, que demuestra o que quiere decir que de verdad a los Estados Unidos no le importa cuántos ucranianos mueran, con tal de que ellos puedan mantenerse allí y eventualmente heredar la tierra, como dice la Biblia. Bueno, Yo no creo que esta guerra cause la muerte de hasta el último ucraniano, ¿no? Pero también para descargar un poco y no hacer que se vea
digamos esto como un programa que defiende la tesis rusa, ¿no? Bueno, también es necesario destacar que los rusos han cometido unos crímenes de guerra atroces en Ucrania. Sí, absolutamente. Esto no se puede negar, la masacre de Bucha, por ejemplo, lo que ha sucedido en Mariupol, lo que sucedió en Kharkov, entre otras cosas. Estos bombardeos han acabado con civiles, con la vida de muchísimos civiles. Ahí está la gran cantidad de desplazados y la cantidad de muertos y de heridos, la cantidad de personas mutiladas, la cantidad de personas que han simplemente perdido a su familia gracias a una guerra absurda, a mi manera de ver. Tampoco es que las tropas rusas son precisamente las más respetuosas de los derechos humanos, y los soviéticos o los rusos a lo largo de la historia, por lo menos en la guerra moderna, nunca han respetado derechos humanos. Eh, Recordemos un famoso episodio que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Lo traigo a colación esto para tener en cuenta de quiénes son los rusos a nivel militar. Hubo una guarnición que tenía varios prisioneros de guerra rusos, desertores, que habían sido capturados por el Ejército Rojo y colocados en un calabozo. Y cuando llegaron los alemanes, los liberaron. Una vez que la contraofensiva del Ejército Rojo se lleva a cabo en esa zona, no recuerdo exactamente cuál, los alemanes se retiran y los prisioneros de guerra que habían quedado en manos de los alemanes, que habían sido liberados por ellos, en vez de correr a apoyar al Ejército Rojo, simplemente se fueron detrás de los alemanes. Para que tengamos un poco en cuenta también cuál es el tipo de filosofía del soldado ruso, o en esa época del soldado soviético. Eh, También vale la pena recordar quiénes eran los cosacos, y recordemos quiénes los usaron en guerras contra Turquía y contra la Horda de Oro. Iván el Terrible también fueron un brazo militar usado por Pedro el Grande y por Catalina la Grande, y bueno, todos sabemos lo que los cosacos causaron, ¿no? Tanto en poblaciones civiles como en formaciones, contra formaciones militares, especialmente contra civiles, ¿no? Los rusos tampoco pueden ser defendidos ultranza, porque no Ah, han no, sido por precisamente los supuesto. mejores a lo largo de la historia. Esto para tratar de dar un poco de equilibrio a lo que hemos dicho hoy, ¿no? Porque eh, hay que ver las cosas desde dos aristas, ¿no? Claro, y por eso quisiera comentarte lo que dice Sergei Lavrov. Ujú. Sergei Lavrov es el ministro El de Relaciones Exteriores. canciller ruso, sí. Tiene 18 años en el cargo. ¿Ah? ¿Qué tal? Entonces, yo anoté cuatro frases que él dijo. La Unión Europea se somete a la OTAN. Yo diría que efectivamente cada país de Europa está obedeciendo ciegamente lo que dice Biden, por ir más directamente y Biden está un poquito mal de la cabeza. Bueno, eso se sabe, o sea, eso se está diciendo, lo dijo el mismo médico de Obama, acaba de decir que Biden está mal de la cabeza. Bueno, qué broma. Hay unos videos que yo he visto por allí, Tulio, en ¿Eh? ciertos Donde da la sitios. mano y no hay Exactamente. nadie. Sí. Un par de veces lo ha hecho, y bueno, esto No, demuestra pero que lo más triste es el video donde está Obama y Kamala Harris rodeadas de gente y todo el mundo contento de ver a Obama y reunido con él, todo el mundo lo quiere, todos los que están ahí, pues porque me imagino que eso es ahí en la Casa Blanca, aunque no sé si ellos están en la Casa Blanca, eso es otro tema. Y el pobre Biden paseándose como un alma perdida, buscando que le paren, entonces hasta le toca el hombro a Obama y Obama ni le para. O sea, de verdad que es como un insulto que le da, ¿quién es ese loco ahí que nadie le hace caso? Y ese video es impresionante, ¿no? Eso circuló hace como un mes. Es muy triste, o sea, por la persona. Yo no me quiero, yo no me meto con la persona, yo me meto con una persona que pide ser candidato de los Estados Unidos cuando él no está en capacidad de serlo, con una persona que tiene un hijo corrupto y él lo tapa, con una persona que tiene unos gustos por los chiquitos, la gente muy jovencita, de pocos años, y eso es un poquito raro.
¿ah? Y otras cosas que tiene este señor que no me caen. Pero yo, bueno, lo lamento. No debería estar ahí. Ese es otro tema. Sigo con lo que te estaba diciendo. Occidente no quiere oírnos. Ah, ellos se quejan de que Occidente no les parabola. De hecho, Putin también se lamenta de que Rusia hizo dos solicitudes para entrar en la OTAN y las solicitudes de Rusia ni siquiera las revisaron. No es que le dijeron que no, sino que no le pararon ni media, tú sabes. No le pararon a las dos peticiones que hizo Rusia, ni siquiera las revisaron, nada, no. No, aquí no ha pasado nada. Y eso Eh, claro, también hay que como tomar, es una herida, como que es una herida que tiene Putin. hay que tomar en cuenta que por la filosofía de la OTAN, ¿no? Y por lo que ha sido la política exterior rusa, y quizás la ubicación geográfica también de Rusia, ¿no? Si lo vemos de esta manera, no veo una razón de poder como para que Rusia pertenezca a la OTAN. Así como tampoco justifico el hecho de que Letonia, Lituania, Estonia o Polonia pertenezcan a la OTAN, porque son países que están en el oriente de Europa, ¿no? Y no tienen prácticamente nada que ver con lo que es la filosofía original de la OTAN, pero eso justifica que las solicitudes hechas por Rusia en su momento de entrar a la OTAN simplemente no hayan ni siquiera sido vistas, porque no tiene lógica, no tiene ningún tipo de asidero que un país como Rusia pertenezca a la OTAN, a mi manera de ver. ¿Qué dirían los Estados Unidos si Rusia pusiera misiles en México? Creo que es algo que no va a pasar, evidentemente. Bueno, no lo dejarán, en todo Bueno, caso. No lo bueno, permitirán. te adelanto que la Constitución mexicana prohíbe el uso de territorio de suelo mexicano para el emplazamiento de armas de destrucción masiva. Sabes que yo leí por ahí que México podrían invitarlo a que participe en la OTAN. No, no lo leí mucho, eso fue por encimita. Bueno, podría ser una participación así como de un colaborador o algo como lo que es Colombia. Colombia no es un miembro pleno de la OTAN. Colombia es un Ah, miembro que Colombia también colabora. ya está. Sí, pero no es un país que forma parte del principal tinglado o entramado de la OTAN. Simplemente Es que no un se socio corresponde a la colaborador o algo por el definición. estilo. No se Pero corresponde a la definición original. No es un país no, del y Atlántico Norte. Es de, exactamente. Y de hecho, Colombia no es costa atlántica. Colombia es Mar Caribe y Océano Pacífico, ¿no? Sí, mira, la eso vamos. última. Pero bueno, no creo que México vaya a formar parte de la OTAN. No tiene asidero, no tiene razón de ser. México, que ha sido un país que su política ha sido prácticamente neutral desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, no tiene ningún asidero que México participe en la OTAN, como no lo tendría que participase Venezuela, como no lo tiene que participe Rusia, y como a mi manera de ver, Sí, no lo tiene que las repúblicas bálticas o Polonia o la misma Rumanía pero formen parte de la Alianza Atlántica. Rusia hubiera podido ser un país europeo. Este, no sé, tal vez, digo yo. Rusia tiene dos vertientes naturales, por así decirlo. Tiene una división geográfica, un accidente geográfico que son los montes Urales que la dividen en dos. De los montes Urales hacia acá es la Rusia europea, de los montes Urales hacia allá es la Rusia asiática. Y no Mira, veo, o sea, sería como dividir al país prácticamente, ¿no? yo estuve en Moscú en 1992. ¿Mm? No salí mucho del Hotel Cosmos porque fui a a un campeonato mundial de ajedrez, las Olimpiadas de ajedrez, para ser exacto. Bueno, en Sí, realidad recordemos que Tulio es árbitro FIDE, árbitro de la Federación Internacional de Ajedrez. de la Eh, Federación Nacional no, pero tengo entendido que tú eres árbitro venezolana. FIDE, ¿no? Ah, Pero tengo bueno, entendido que yo he tú eres árbitro FIDE. participado en eventos fuera de Venezuela también, Ujú. pero lo que te quiero decir es que
Yo estuve allí en Moscú, eran las Olimpiadas de ajedrez, pero yo estuve porque habían elecciones en la presidencia de la FIDE. Y eso es una historia, otra historia muy interesante que en algún día podríamos hablar de eso eventualmente. Ahora, lo que te quiero decir es que las pocas veces que yo salí del hotel, fui, por ejemplo, a visitar la Plaza Roja, porque eso no me, yo no podía ir a Moscú y no visitar la Plaza Roja. Dando un poquito de vueltas alrededor de la Plaza Roja, yo te digo, me dio la impresión de que Moscú en 1992 era como un pueblo grande. O sea, no lo veía. Claro, estábamos en septiembre, perdón, estábamos en principios de diciembre y hacía mucho frío. Pero yo vi la ciudad, lo poco que vi, a mí, claro, yo vi edificios muy altos, pero yo vi la ciudad como un pueblo grande, como un pueblo incluso hacia de oriental, pues. No le vi la vida que pude ver en Estados Unidos, en Nueva York o en Washington, no, yo vi eso que parecía un pueblo y me extrañó mucho. eh, yo de resto no visité más porque no hubo tiempo. Yo estuve muy ocupado con el trabajo que estaba haciendo allí. Pero sí, tuve la oportunidad de visitar eso. Y eso Claro, fue. Era una Rusia que estaba recién salida de la Unión Soviética y por eso, bueno, había, me imagino, cierta depresión económica. Recordemos que la Rusia de los años 90, de principios de los 90, no era una potencia económica precisamente, era una economía deprimida, bajo todo punto de vista, con alta tasa de desempleo y con una caída sostenida del PIB, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, y después que cayó la Unión Soviética fue peor porque el PIB cayó de mitad. Después que cayó la Unión Soviética y se retiraron los países satélites y se independizaron. Rusia perdió la mitad de su territorio Exacto, Tulio. Te y un invito, tercio de su población, algo así fue. yo creo que un poco más. Exacto, Tulio. Te invito para otro programa próximamente para que hablemos de todas estas teorías que giran alrededor del nuevo orden mundial. Como te digo, hay poca información al respecto. Creo que es algo sobre lo que se puede ahondar muchísimo. Y bueno, te agradezco tu participación en este programa. Muchas gracias, Juan, por invitarme. Ha sido un placer estar acá contigo. Estaremos en contacto para próximamente volver a conversar sobre Bueno, cualquier tema que tú quieras. buenas noches, Tulio, y buenas noches. Y un saludo a todas las personas que nos siguen, que siguieron esta transmisión en vivo y para todos aquellos que siguen la grabación. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, Tulio.